Los factores de crecimiento son unas proteínas que tenemos en el organismo, en el cuerpo, que se encargan un poquito de programar el desarrollo del ciclo celular. O sea, los mecanismos de diferenciación de una célula madre troncal de cada tejido o célula adulta, o incluso los mecanismos de muerte programada o no de la propia célula adulta. Factores de crecimiento pues encontramos en todas las células del organismo, pero particularmente por la especialidad que yo desarrollo en el campo de la hematología, podemos encontrar fundamentalmente en las plaquetas y en los glóbulos blancos. En las plaquetas los factores de crecimiento se localizan en los gránulos que hay dentro de la plaqueta, que se llama gránulo alfa. Hay un perfil concreto de factor de crecimiento que se localiza en ese tipo de gránulo. Y en los glóbulos blancos, una célula mononuclear se encuentra en un orgánulo, en una organela que se llama lisosoma. Ahí podemos encontrar también proteínas de este tipo. Generalmente los factores de crecimiento tienen una distribución, una difusión por todos los tejidos extraordinaria, muy grande. En poquitas horas desde que se administra se alcanzan niveles plasmáticos estables y es posible ya poder objetivar y poder estudiar una función concreta dentro del tejido, dentro de la célula. Básicamente nosotros llevamos estudiando el tema de los factores de crecimiento desde hace varios años, desde el año 2015 hasta ahora, a través de la purificación de los concentrados de las centrifugadoras de muestras de sangre, pues, estudiábamos qué es lo que nos encontrábamos en cuanto al contenido celular y el contenido proteínico que viene dentro de esas células de factores de crecimiento. Hasta que en el año 2015 establecimos un procedimiento que se denominó procedimiento de Alcaraz, Oliver y colaboradores, con un perfil determinado concreto, tanto celular como en factores de crecimiento. Esto fue un salto importante porque nos permitió ponernos un poquito a la altura de lo que había en la literatura científica. Estos son los procedimientos testados en la literatura científica de obtención de factores de crecimiento, y uno de ellos pues, es el nuestro. ¿De acuerdo? El nuestro tiene una característica y es que logra concentrar, como aquí podemos ver, en la porción celular hasta entre 2 y 3 veces más niveles de plaquetas que cualquier otro procedimiento testado antes en la literatura. Esto está objetivado en una muestra de aproximadamente entre 150 y 400 pacientes. Y en cuanto a factores de crecimiento de distintos tipos, pues también logra concentrar entre 3 y 5 veces más factores de crecimiento de cualquier tipo que cualquier otra técnica antes descrita en la literatura científica. A raíz de esto, pues nos planteamos si en pacientes con alguna tara neurológica de origen isquémico o de origen traumatológico agudo o subagudo, pues los factores de crecimiento podían tener alguna función, alguna visión. Y en el año 2015 publicamos un caso clínico en un niño de 6 años que se publicó en una de las revistas más prestigiosas que hay de casos clínicos a nivel mundial, que es el American Journal Case Report. Publicamos el primer caso clínico de un niño en donde, administrando por vía endovenosa factores de crecimiento, un concentrado de factores de crecimiento específico, objetivamos mediante técnicas de imagen, concretamente de PET cerebral, una mejoría en la esfera cognitiva del paciente. A este estudio siguieron otro tipo de estudios y en el año 2016 presentamos el caso, además con el patrocinio del hospital, en el Congreso Internacional de Casos Clínicos que se celebró en Nueva Orleans. Ese caso clínico en concreto recibió el primer premio por la innovación de la materia con la que trataba. Posteriormente se hizo un estudio de casos control en donde en una muestra de 50 pacientes volvimos a objetivar una mejoría en la esfera cognitiva en pacientes con una tara neurológica específica de origen isquémico y hipóxico en comparación con un grupo control. Este tipo de mejoría vimos que era significativamente estadística a partir del tercer cuarto mes de seguimiento del paciente. Y volvimos a presentar esta serie de casos en el Congreso Mundial de Casos Clínicos que se celebró el año siguiente en San Francisco. También se obtuvo el reconocimiento como uno de los mejores casos presentados, una de las mejores series presentadas
a nivel mundial. Paralelamente realizamos una revisión de ver los factores de crecimiento, todo lo que había publicado en la literatura científica, de ver cómo los factores de crecimiento podían mejorar o podían intervenir lo que se llama la neurogénesis, o sea, la regeneración del tejido nervioso. Y en el año 2017 publicamos este artículo de revisión en una de las revistas más importantes del mundo de neurología, que es el Aston Journal of Clinical Neurology, en donde pusimos la base fisiológica de cómo los factores de crecimiento pueden implementar la neurogénesis por tres vías fundamentales. Una, mediante la inducción a la diferenciación de las células propias madre troncales neurológicas. Dos, interviniendo en los mecanismos de apoptosis o de muerte programada de la célula adulta. Y tres, interviniendo en los mecanismos inflamatorios que produce precisamente las células inflamatorias del tejido nervioso, o sea, el astrocito y la glía. Básicamente, este artículo tuvo bastante impacto a nivel internacional y otros grupos científicos, por ejemplo, el grupo de Ahmed Demir y de Gargarov, utilizando nuestra propia técnica, hizo el mismo estudio en ratones añosos y objetivó que con la misma dosis, o sea, la dosis equivalente para un modelo murino, también experimentaba mejoría en la esfera cognitiva. A raíz de todo esto, en el año 2018, el profesor Chaplin Holland de la Universidad de Texas se puso en contacto conmigo para intentar potenciar o intentar sistematizar y potenciar el procedimiento que nosotros teníamos para obtener factores de crecimiento. De esta manera, en contacto con el equipo de robótica y de matemática aplicada de la Universidad de Texas, a mando del profesor Tony D'Angelo, desarrollaron un mecanismo automatizado, robotizado, para concentrar utilizando como base el mismo procedimiento nuestro, concentrar hasta el doble de plaquetas que nosotros lográbamos purificar con nuestro procedimiento original. Y ya no solo eso, sino que a raíz de ahí, testando este tipo de procedimiento automatizado en más de 1000 pacientes, lograron establecer un software, un algoritmo matemático que lo que hacía era, en función de una serie de variables reológicas y biométricas del paciente, determinar qué cantidad de sangre tenías que obtener para poder conseguir un perfil concreto de factor de crecimiento y de componente celular. Eso se materializó en una máquina que es esta, la Vasco P100, y el software concreto, que es el Hardware Cell Software, que lo que hace precisamente lo que hemos comentado antes. A través de un procedimiento automatizado, un algoritmo matemático, permite establecer un producto, un concentrado estable, reproducible por cualquier compañero, por cualquier especialista o cualquier experto en el tema de la medicina regenerativa, y una herramienta fundamental para que cualquier científico pueda reproducir en la técnica, dependiendo de la aplicación clínica o el campo clínico que se quiera estudiar. De esta manera poder establecer ensayos clínicos que se puedan aleatorizar. Sacamos. Bien, aquí tenemos el tubo, como queda centrifugado, ¿de acuerdo? Entonces, por nefelometría, lo que queda abajo es el botón de glóbulo rojo, ¿vale? Si nosotros volteamos un poquito, giramos un poquito el tubo, vemos como una parte blanquecina, es una línea pequeña que se ve ahí entre el botón de Mathieu y lo que es el suelo. Ahí ese sería lo que se llama el Buffy-Core, que es la parte leucocitaria, ¿vale? Esa parte es muy rica en un perfil concreto de factores de crecimiento. Entonces lo que hacemos es, y luego tenemos una parte más superior, que si nos ponemos a la luz, es como translúcida,
que es esta de aquí, ahí donde están los factores de crecimiento plaquetario, y la parte de arriba, que es el suero, simplemente, que esa es la parte que hay que depresionar. Entonces lo que hacemos con cada muestra es desechar el plasma, aprovechamos la franja de donde están los factores de crecimiento plaquetario, y en algunas ocasiones, dependiendo de la aplicación clínica que queremos dar, cogemos la parte del baficoat, la parte leucocitaria donde están los factores de crecimiento leucocitarios. Esto con cada muestra. Entonces, todo esto ha cambiado ahora, puesto que todo esto se hace de forma automatizada, con la técnica, con el procedimiento automatizado que han hecho los compañeros norteamericanos. Bien, la técnica de factores de crecimiento, básicamente, desde el principio de los años 80, mediados de los años 80, se empezó a utilizar para el tema de la implantología dental y medicina del deporte. Todo este panorama ha ido cambiando con el paso de los años y cada vez han ido apareciendo más aplicaciones clínicas. El futuro, realmente, y más con este tipo de procesos sistematizados de obtención de factores de crecimiento, yo creo que van a ser sobre todo 5 campos. Uno, el campo de la implantología dental, para el fortalecimiento del lecho alveolar. 2, el campo de la traumatología, para la mejoría y el tratamiento precoz de ciertos tipos de lesiones ligamentosas, tendinosas o meniscales. El campo, sobre todo, del dolor. De hecho, ya hay una multinacional norteamericana que, trabajando con inhibidores de factor de crecimiento neurógeno, ha conseguido obtener un concentrado que es 20 veces más potente que cualquier opiáceo conocido, sin los efectos colaterales o los efectos secundarios de los opiáceos. El campo también de las enfermedades autoinmunes, los procesos inflamatorios, y también, por último, el campo de la neurología. Básicamente, yo creo que son los 5 campos en donde la terapia regenerativa con factores de crecimiento pueden tener más aplicación. Básicamente, esta diapositiva es muy ilustrativa porque te muestra las aplicaciones clínicas que hay actualmente, pero la evidencia científica es una evidencia científica que es moderada, porque la mayoría de las publicaciones se basan en series de casos. Con estos procedimientos automatizados, la ventaja que podríamos tener es que podríamos realizar ensayos clínicos, obteniendo una potencia científica muy elevada a la hora de establecer o testar el beneficio de este tipo de procedimientos para una aplicación clínica concreta. Básicamente eso. Ya está.